Hola, mi nombre es Marican Reino Muñoz y a lo largo de este podcast te voy a contar sobre mi paso en la clase de temas selectos de dibujo 2. Este es para la entrega de la consigna número 21. Bien, pues al iniciar con la primera clase, con la clase número 1, que se titulaba Lenguaje técnico, escalas y rotulación, pues en esta primera clase entramos de lleno a lo que es el dibujo técnico y poco a poco fuimos pues conociendo sobre él, desde pequeñas definiciones en el glosario del lenguaje técnico, del cual aprendimos mucho, tales como ángulo, arco, arista, cota, diedro y muchos más descansan en nuestra memoria. Las escalas, por otro lado, las escalas numéricas gráficas que empezamos a ver nos confundieron al principio, pero después logramos entenderlas. ¿Cómo es que una escala natural es 1 a 1 y que al representarla en fracción, arriba está la medida del dibujo y debajo la medida real? Aprendimos que con ello la representación a escala se vuelve correcta y muy bella en el dibujo. Aprendimos sobre el escalímetro, a medir con él y poner en práctica diferentes medidas a escala. También vimos la rotulación y cómo importa muchísimo hacerla y hacerla bien. Después, cuando entrábamos a la clase digital 2, aprendimos sobre la proyección ortogonal e isométrica. Hicimos nuestras propias planillas o compramos libretas isométricas, pero finalmente aprendimos a interpretar y representar figuras en 2 dimensiones, que por un momento nos volaban la cabeza, pero finalmente podíamos entender y representarlo en nuestras hojas. Cuando llegamos a la clase digital número 3, la perspectiva a un punto de fuga nos dejó explorar el dibujo en calles y muchos sitios, pero primero aprendimos a dibujar simples figuras. Pues no fue hasta después que con lo aprendido de cada parte de la proyección de una perspectiva, que con nuestro punto de proyección, punto proyectado, línea proyectante, etc., que iniciamos a experimentar y entender cómo desde la visión hasta el dibujo, las escalas y la perspectiva nos lo dice todo, si algo se ve correcto o no. En la clase digital número 4 nos sentíamos más confiados, y lo estábamos. La perspectiva a 2 puntos de fuga fue mucho más sencilla de comprender y de utilizar, a pesar de tener más elementos que eran importantes de recordar, tales como línea de horizonte, línea de punto de vista, 2 puntos de fuga y más. El concepto fue más sencillo y la utilización de esta técnica más fácil y rápida. Las cosas se complicaron un poco, pues al llegar a la clase digital número 5, la simbología y nomenclatura arquitectónica, en donde pues fue un poco difícil aprender tanto, tan rápido y en tan poco tiempo. Las cotas, los muros, las puertas, sombreados, líneas, ventanas, mobiliario, medidas y mucho más nos llegó de golpe, pero lo digerimos y con ello seguimos trabajando. Ya para cuando llegábamos a la clase digital número 6, las plantas arquitectónicas nos dieron el poder de imaginar y crear. Aprendimos mucho y con ello pudimos diseñar una edificación, una casa, en mi caso, y entender a lo que me enfrentaba en cuestiones arquitectónicas se sintió muy bien, pues ya lo podía entender. Finalmente llegó la última de todas las clases digitales, la número 7. Después de un largo camino, la última etapa de dibujo 2 nos mostraba la vida y conocimientos de un arquitecto. Las últimas definiciones fueron aprendidas, puestas en práctica, y las últimas consignas de la clase entregadas. Con estas palabras termino de hablar de temas selectos de dibujo 2 y también cierro con esta materia. Cierro con sexto semestre y con mi estancia en la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León. Adiós, prepa.